Comenzamos el último punto, ¿vale? Vamos a reducir ángulos del cuarto cuadrante, ¿vale? Entonces, en este caso, beta va a pertenecer al cuarto cuadrante. Beta, por lo tanto, va a estar entre 270 grados y 360 grados. Vale, y en este caso lo que vamos a utilizar es razones trigonométricas de ángulos opuestos. Vale. Si recordamos, en el segundo cuadrante utilizábamos ángulos suplementarios, en el tercer cuadrante utilizábamos ángulos que diferían 180 grados y en este vamos a utilizar ángulos opuestos. Vale, situamos la circunferencia goniométrica y dado que en esta ocasión nos vamos a encontrar en el cuarto cuadrante, el punto donde se va a situar de la circunferencia goniométrica el ángulo va a ser este, por ejemplo, ¿vale? Y por tanto, el ángulo beta que vamos a definir es este. Bien, este ángulo beta, ¿qué coordenada va a tener? Pues este ángulo beta, que define un punto P de la circunferencia goniométrica, va a tener unas coordenadas. La X va a ser positiva y la Y, que vamos a llamarla menos B, va a ser negativa. Bien, si nosotros nos damos cuenta aquí, ¿vale? Aquí se va a formar un ángulo que si yo lo mido en el sentido contrario a la aguja del reloj, se va a llamar, por ejemplo, menos alfa. ¿Qué nos pasa? Si yo esta coordenada de aquí de P la subo aquí y se me forma un punto P', aquí se me forma otro ángulo que es opuesto al alfa, que es alfa. Os estáis dando cuenta, ¿no? Bien. Y P', ¿cuánto va a valer? Pues P' va a valer sus coordenadas A y B. Porque la coordenada Y ya es positiva, pero la coordenada X es la misma. Vale, por lo tanto estamos utilizando, si os dais cuenta, ángulos opuestos, pero también vamos a utilizar otra cosa. Ángulos que difieren 360 grados. Es decir, nos va a servir para los ángulos opuestos y con los ángulos que difieren 360 grados. Vale, vamos a hacer un par de ejemplitos. Bien. Vamos a empezar buscando primero, igual que en el resto de los tres puntos, los dos puntos que hemos dado anteriormente. Vamos a averiguar cuánto vale el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. Y vamos a averiguar cuánto vale el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa, que es el ángulo del primer cuadrante. Bien, seno de alfa, seno de beta, coseno de beta y tangente de beta, esto en realidad va a valer lo mismo que seno de menos alfa, que el coseno de menos alfa y que la tangente de menos alfa. ¿Por qué? Porque el ángulo que definen menos alfa y beta es el mismo, ¿vale? Para que lo tengamos claro, ¿vale? Pero bueno, vamos a analizarlo, si queréis, como dos igualdades diferentes. Es decir, vamos a poner aquí otra. Del ángulo medido negativamente, pero si nos damos cuenta, digamos, el punto que lo define y el segmento que lo define es el mismo, ¿vale? Por lo tanto, el ángulo es el mismo y sus razones trigonométricas serán las mismas. Lo que pasa es que lo puedo medir de manera positiva, que sería el beta, o de manera negativa, que sería el menos alfa. Bien, el seno de beta, ¿cuál sería? Coordenada Y, menos B. Menos alfa, menos B. Coordenada X el coseno y menos B partido A es la tangente. Por lo tanto, ahora miramos
el ángulo del primer cuadrante. El ángulo del primer cuadrante valdría B, valdría A, valdría B entre A. Coordenada Y, coordenada X el coseno y B entre A la coordenada Y entre las X. Vale, por lo tanto ya nos damos cuenta que estos son iguales pero cambiados de signo. Que los cosenos son iguales. Y que las tangentes son cambiadas de signo pero iguales. Y lo mismo pasa con el... ¿Vale? Lo mismo pasa con el ángulo... Con el ángulo opuesto. Es decir, el ángulo opuesto tiene el seno cambiado de signo, el coseno el mismo y la tangente igual pero cambiada de signo. Vale. Pues vamos a hacer el ejemplo. ¿Vale? Este es un ejemplo doble. Vamos a reducir. Reduce al primer cuadrante un ángulo de 315 grados. Lo primero que tenemos que ver, 315, ¿dónde está? Pues beta igual a 315 grados pertenece al cuarto cuadrante. Porque beta pertenece al intervalo 270 grados, 360 grados. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que buscar? Busco el ángulo que difiera 360 grados. Para buscar ese ángulo, alfa sería igual a 360 grados menos 315 grados. En este caso sería 45 grados. Bien, por lo tanto, el seno de 315 lo voy a relacionar con el seno de 45 grados. El coseno de 315 lo voy a relacionar con el coseno de 45 grados. Y la tangente de 315 la voy a relacionar con la tangente de 45 grados. Bien, ya he buscado el ángulo que difería de los 360 grados, mi alfa. Y ahora tengo que ver el signo. Hemos visto que los senos son iguales cambiados de signo, que los cosenos son iguales y las tangentes, por lo tanto, son iguales cambiadas de signo. Si nos damos cuenta, 315, como estaba en el cuarto cuadrante, el seno era negativo, el coseno era positivo y la tangente negativa. Como las razones trigonométricas de los ángulos entre 0 y 90, y en este caso 45, son siempre positivas, los signos serán menos más menos, que no coinciden. Vale. Ahora por último vamos a hacer un ángulo opuesto. Vale, vamos a reducir al primer cuadrante. Un ángulo de, voy a hacer un ejemplo distinto, de menos 35 grados. El ángulo de menos 35 grados hemos dicho que se va a relacionar siempre con su opuesto. Y el ángulo opuesto, la regla de signo que siempre utiliza es el seno es igual cambiado de signo, el coseno igual y la tangente cambiada de signo. ¿Vale? Así se relaciona las razones trigonométricas de un ángulo negativo con el mismo en positivo, es decir, con su ángulo opuesto, ¿vale? Con su ángulo en valor absoluto igual, ¿vale? Bueno, chicos, espero que hayáis enterado.